Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en Radio Azucena en nuestro primer programa que se llama 8 Mujeres. Con nosotros está Alicia Esperante y yo, Alejandra Marelli. Nuestra invitada de hoy, que fue una divina invitada, se llama Mariana Dufour y espero que haya muchas más invitadas muy agradables como fue ella. Hola, buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola Mariana. Hola. Me presento, yo soy Alejandra Marelli y mi compañera Alicia Esperante. Y queríamos, a raíz de lo que está ocurriendo, o mejor dicho, de lo que ocurrió ayer en Río Gallegos, y sabiendo de la relación que tuviste con, lo relacionada que estabas con Osvaldo Bayer, que nos cuentes un poco qué sentiste, qué pensaste cuando te enteraste de la demolición de este monumento, ¿no? En Río Gallegos. Bueno, en principio fue un impacto muy fuerte porque me lo comunicó Esteban Bayer, el hijo menor de Osvaldo, que realmente estaba muy conmocionado. Una conmoción que sentí yo también, realmente. Después uno va calmándose y empezando a atender redes, a informarse, a distribuirlo por todos lados, compañeros y compañeras periodistas, militantes, empezar a decir, de este desastre hay que construir algo, ¿no? Por lo pronto hay que reaccionar, hay que repudiar esta acción política salvaje con intenciones muy claras además, y por el otro lado entrar en un estado un poco más calmo. Y la respuesta fue inmediata, fue como que Osvaldo hubiera estallado y su palabra se hubiera distribuido por todos los pueblos y ciudades de esta Argentina, y a lo mejor ese Osvaldo que permanecía un tanto desconocido u oculto para algunas personas adultas y para muchos jóvenes, hoy se preguntan, ¿quién era este hombre? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué destruyeron semejante homenaje, semejante obra de arte? ¿Qué es lo que habrá provocado? ¿Qué es lo que habrá dicho? Y nos dio una nueva excusa para hablar de él, para hablar de su obra, para hablar de su vida coherente. Y acá estamos, por ejemplo, en esta comunicación que tal vez si ese hecho nefasto no hubiera existido, no estaríamos hablando de él ahora, como estuvimos hablando en otros medios también estos días. Estamos tratando de buscarle el lado positivo de esto que es nefasto. Claro, por eso nosotros te convocamos en el día de hoy, a raíz del libro que vos escribiste, ¿no? Revolución es la palabra. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació ese libro? Porque sabemos que son entrevistas, yo leí partes muy salteadas, ¿no? Pero sabemos que son como entrevistas, hay anécdotas también. ¿Qué nos podés contar de ese libro? No son entrevistas, son encuentros, son charlas. Okay. En ese patio que tiene el Tugurio, la casona de Osvaldo Bayer, al que fueron convocadas personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Teresa Parodi, Miguel Ángel Estrella, Alejandro Apo, 20 personalidades del calibre, de Raúl Zaffaroni y de Jaime Torres, también Cristina Kirchner pasó por el Tugurio. Todas estas personalidades pasaron para ir homenajeando a distintos poetas que Osvaldo Bayer fue eligiendo en función de la relación que él había tenido con ellos, de la militancia conjunta, de un exilio compartido como el que tuvo con Atahualpa Yupanqui, que para ese encuentro convocamos, por ejemplo, a Víctor Heredia, un discípulo y amigo de Atahualpa, o Haroldo Conti, amigazo del viejo, Paco Urondo, que fue convocada Cristina Vanegas, Estela Caloni fue convocada para recordar a Armando Tejada Gómez, que también fue un poeta, compañero de redacción de Osvaldo. Él ha tenido infinidad de espacios donde trabajó, donde militó y donde se relacionó, como con Lima Quintana también, en un espacio de redacción, y hacían asado los domingos. Y estos poetas, como Juan Gelman,
atravesaron y construyeron identidad y conciencia social a través de la palabra, en particular de la palabra poética, pero a través de la palabra también, como por ejemplo Rodolfo Walsh. Y entonces él eligió a estos 15, 20 poetas y que para transitar sus vidas, esos recuerdos, aquellas vivencias más cotidianas que no la encontrás ni en un estudio académico, ni en un libro biográfico, sino que las transitas en esas charlas que se dan en donde dice, che, ¿te acordás de? Y en ese te acordás de se iba desplegando la memoria, una memoria que fue abarcando a toda una generación, esa generación del 70 que militó, trabajó, sacrificó su vida en pos del proyecto de un país mucho, pero mucho mejor del que tenemos. Sí, a propósito de Haroldo Conti, sí, me impactó mucho el título ese, Encuentro con el Diablo. Sí. No sé si es donde se encuentran Videla, Sábato, Borges. Exacto. Y un cura, Castellani creo que se llama. Impresionante, porque hacía 15 días que había desaparecido Haroldo Conti. Exacto, y la cobardía de quienes después se bañaron en un manto de no sé de qué, pero que en el momento en que había que realmente abrir la boca, no la abrieron, compartieron un almuerzo con el dictador y salieron de ese almuerzo diciendo que habían hablado de cultura y que estaba todo bárbaro y que bueno, y que Videla era un buen muchacho. Y la verdad, exacto, porque al poco tiempo creo que habló nada más que el sacerdote. Fue el único. Exacto, el único que reclama por Haroldo Conti es el sacerdote. Claro. Y eso Osvaldo Bayer no lo perdonó nunca, lo recordó siempre. Sí. Siempre lo dijo, no es que lo dijo en ese momento del encuentro en el Tugurio hace unos poquitos años, lo dijo siempre. Lo señaló siempre como señaló cada uno de los crímenes en las distintas épocas que él se dedicó a investigar, como señaló cada mentira y cada hipocresía. A Osvaldo siempre le molestó la hipocresía, siempre. Y bueno, este acto de Sábato, por ejemplo, él lo tildaba no solo de cobardía, de hipocresía. Sí, claro, totalmente. Bueno, a ver, te paso con mi compañera que dale. ¿Hay alguna pregunta también? Sí, cómo no. Es lindo volver a transitar el libro así en esta charla, porque en ese libro, ahora te dejo, pero estoy recordando mientras hablo con ustedes que este libro fue producido en un tiempo bastante parecido a durante el gobierno del macrismo, recién había sido elegido Macri, y Osvaldo estaba muy preocupado. Y el transitar este libro, el volver a esos tiempos, a recordar aquellos hechos, aquellas resistencias, aquellas luchas, a él lo levantaba, porque ya era un hombre muy grande, en ese momento ya tenía sus 87, 88 años, y estos encuentros a él le recordaban que, bueno, que la lucha conducía hacia algo bueno y que había que seguir. Y bueno, por eso este libro hoy es tan bueno, porque nos está diciendo lo mismo el viejo. Hay que caminar las calles, hay que salir, hay que protestar, hay que manifestarse, no hay que detenerse. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola. Bueno, soy Alicia, acá son coequiper con Alejandra de este programa de 8 mujeres, que por ahora somos 2, como presentadoras y responsables de esto. Y hay preguntas que te quería hacer, pero hay cosas que vos ya contaste y me voy a remitir a decirte primero que nada que lamentablemente no leí tu libro, pero todo lo que se hablamos entre nosotros acá, más lo que acabas de decir, me hace imprescindible su lectura. Así que pronto le voy a poner manos, por un lado. Dale. Por otro lado, hay algunas cosas sobre tu vida que si nos querés contar, por ejemplo, dónde naciste, sé que vivís en la costa, ¿por qué te fuiste a la costa? Si
porque si fue por una elección, por un gusto, en fin, lo que quieras sobre ese tema. No queremos ser pesadas tampoco con las preguntas. No, está bien, voy a tratar de hacer una síntesis. Pero bueno, yo nací en Capital Federal, aunque fui gestada en Suiza. Mis padres se habían ido a Suiza a vivir por 5 años con mi hermano mayor. Allí en Suiza nace mi hermana mayor y embarazada de mí, mi mamá se sube a un barco y vuelve a la Argentina y unos meses después vuelve mi papá. Así que yo tengo verdaderamente la doble nacionalidad. Fui gestada en Suiza y parida acá, en esta tierra. Y después cuando formé mi familia, en los tiempos del menemismo, que eran tan graves o casi tan graves como los que estamos viviendo ahora, cuando recién asume Menem, decidimos, en ese momento ya tenía 2 niñas chiquitas, decidimos venirnos a vivir acá a la costa. Yo vivo en Valeria del Mar, y construir nuestra casa. Esta casa que ven mientras charlamos, la construimos con estas manos y con las de Walter, pegamos cada ladrillo, que colocamos cada tirante, cada caño de agua, todo. Mientras teníamos a nuestros 2 bebés, y acá paría mi tercer hijo, Matías. Y bueno, acá trabajamos en las escuelas. Walter fue mucho tiempo director de una escuela especial, y yo soy educadora intercultural. Implementé y implementamos las 2 cosas, un proyecto de interculturalidad que se llamó Araí Uruguay, Rabo de Nube, un puente entre culturas. Es un trabajo que tomó toda la currícula escolar, toda, para trabajar la cosmovisión de los pueblos originarios a partir de matemática, lengua, historia, educación física, siempre en ligazón con la autodenominada cultura universal. Justo te íbamos a preguntar por este programa. Araí Uruguay, ¿así se dice? Araí Uruguay, es en guaraní. Araí Uruguay, Rabo de Nube. Rabo de Nube es el tema de Silvio Rodríguez. Ah, claro, por eso. Es un tema precioso, que parece para niños, pero es para adultos. Y Araí Uruguay significa eso en guaraní. Pedí la ayuda de mujeres guaraníes que hay acá en Pinamar. Hay una comunidad cultural muy rica, porque vienen vecinos de todas las provincias y de todos los países limítrofes, con lo cual vos vas por las calles y escuchás guaraní, quichua, aymara, mapudungún, lo que se te ocurra. Entonces eso yo veía que quedaba en la puerta de la escuela, y el que ingresaba parecía que había que hacer tabla rasa y su cultura original no tenía ningún valor. Entonces lo primero que hago como comunicadora social es generar un programa de radio que se llamó Rabo de Nube, y tomó sus culturas, tomó sus historias, sus leyendas, su música, las plasmó en un programa que se emitía por las noches, y después, con el pasar de los años y de los estudios, se transformó en un trabajo en las escuelas que fue tomado como proyecto institucional de casi todas las escuelas públicas de Pinamar, y que el Ministerio de Educación de la Nación lo apadrinó. Después de varios años lo apadrinó y se editó un libro que culminó en una capacitación docente, un posgrado docente en cosmovisión de pueblos originarios. Interesante. Así que, ¿no? Es algo de lo que me siento muy orgullosa. Uno a veces no relaciona a la población de la costa con que haya gente de algunas, así, de guaraníes, ¿no? Uno generalmente no relaciona esto. Exacto. Es impresionante, ¿no? Y uno relaciona Pinamar con todo el glamour que te muestran las tapas de las revistas. Sí, pero una vez que las tapas de las revistas se retiraron, quedamos nosotros, los que vivimos en Pinamar, los que servimos al turista. Nosotros no somos turistas, nosotros servimos, o sea, la palabra servicio, eso es el turismo, es un servicio, nosotros servimos al turista. Y nosotros somos los que venimos de todos lados, porque Pinamar tiene una población original muy pequeña. Todos vinimos, así como yo vengo del conurbano bonaerense, vienen de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes, de Tucumán,
de Salta, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, muchísimos de Paraguay, muchísimos, muchos peruanos, la colectividad peruana es muy interesante también. Y bueno, todos venimos trayendo nuestra impronta y la plasmamos acá y empezamos a mezclarnos, pero así como sucedió en la Constitución de la Nación, hay culturas como que tienen un predominio por sobre otras. Y esa fue la lucha que traté de llevar adelante cuando comencé con este trabajo de Rabo de Nube, que no fuera una lucha desigual, sino que fuera un convivir igual en donde los valores tuvieran las mismas dimensiones y el mismo estatus de valoración y de consideración adentro y afuera de la escuela. Uh-huh. ¿Hay mucha población estable ahí en Pinamar? O sea, mucha gente que viva durante todo el año. Mira, sí, decime. No, decime. Cuando nosotros llegamos, hace 33 años, éramos 9.000 y hoy somos alrededor de 60.000. O sea, seguimos siendo una comunidad chica, pero de un crecimiento demográfico importante que queda cada verano. O sea, cada marzo nos vamos potenciando más, porque llegan, viven el verano, piensan que Pinamar es eso que ven en la temporada, como dijiste vos, y apuestan a quedarse. Es un porcentaje muy alto el que queda, pero que a lo largo del año empiezan a irse porque el invierno en Pinamar es muy crudo. Pero de eso que decidió quedarse, hay quienes como yo que permanecemos. Y de 9.000 en 33 años pasamos a 60.000. Es un lindo lugar para criar hijos chicos, para las familias jóvenes. Para las parejas. Muy interesante tu trayectoria, Mariana. Hay cosas que nos contaste que te íbamos a preguntar, pero ya no hace falta la pregunta porque fuiste tan explícita que ya tenemos las respuestas. Lo único que a mí me interesaría decir o pensar con vos, cómo se lo extraña a Osvaldo Bayer en estos momentos, y sé que vos, que estuviste tan cercana a él, lo debes sentir eso mucho más por las épocas en que estamos viviendo. Vos lo remarcaste al principio y yo coincido mucho con eso. De todas maneras, pienso que la vivencia que habrás tenido con un hombre tan importante ha complementado o enriquecido tu vida de una manera interesante, y sobre todo conocer a esas otras personas con las que él le gustaba reunirse, verse para recapitular o para sentirse cómodo con la gente que él quería. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Para mí fue una experiencia, por supuesto, maravillosa, pero más allá de eso, en lo personal fue muy, muy importante. En ese tiempo yo atravesaba una crisis laboral muy profunda que provoca necesariamente una crisis personal también muy profunda. La falta de trabajo te desestructura completamente, no es solamente que no tenés un sueldo a fin de mes, eso es solo el comienzo. Bueno, lamentablemente no es raro en nuestro país. No es raro en nuestro país. Y así que yo había tenido que alquilar mi casa porque ya no podía pagar ni los servicios, así que me puse una mochila, me fui, bueno, cosas de la vida hicieron que tuviera que parar en Capital, y ahí llego a conocer a Osvaldo Bayer, que me convocan para hacerle una entrevista. En esa entrevista él me cuenta que tenía una relación muy especial con una escultora de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcova, Anne Marie, y me lo cuenta de una manera tan poética y tan especial. Tenía una prosa muy poética Osvaldo, que después de la entrevista me voy a mi casa y me quedo con la cabeza pensando eso en la cabeza, me queda así repiqueteando, y una semana después lo llamo y le digo: tengo una propuesta para hacerte. Y la propuesta que le hice fue esta: volver a recorrer esos jardines de la escuela, pero esta vez de la mano de los poetas contemporáneos a él, ¿no? Y eso a mí me ayudó a
a volver a conectarme con, aunque no me dio trabajo, me dio una ocupación y me dio un proyecto, me volvió a conectar con la palabra, con la letra, con el trabajo, y me volví a armar. Pero además me volví a armar en el Tugurio, no en cualquier lado, en el Tugurio, y volví a hacer producción, porque este libro tiene un gran trabajo y un enorme trabajo de producción. Hay que organizar estos encuentros y yo era la nada misma. Yo venía de Pinamar, nadie me conocía, y de repente estaba convocando a Raúl Zaffaroni, a Teresa Parodi, a Jaime Torres, y venían. Y Osvaldo Bayer me había dicho que sí a mí, que me conoció en una entrevista y nada más. O sea, la confianza y la generosidad de Osvaldo Bayer para mí fue inmensa, y para mi vida dio un vuelco enorme. Yo siempre decía, yo no sé qué va a pasar con este libro, pero mi vida ya cambió. Y resulta que este libro siguió cambiando mi vida, porque una vez que estuvo editado, tuve la oportunidad, me fue abriendo puertas y tuve la oportunidad de llevarlo a Europa. Con la ayuda de los argentinos exiliados del tiempo de la dictadura, que están allá en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania. Y yo llegué allá con nada, prácticamente, una valija llena de libros, y ellos me fueron llevando a presentar los libros, me iban pasando cual posta de casa en casa. Me fui hospedando en la casa de estos compañeros divinos, maravillosos, militantes, personas grandes de 75 para arriba, de las que me enamoré de cada uno de ellos, y resulta que de ese viaje para presentar este libro, fueron 2 viajes, volví cargada de testimonios que ahora están volcados en un nuevo libro que está a punto de salir, y que voy a volver a llevar a Europa, porque es la palabra de ellos contada en primera persona de lo que sucedió no solo en tiempo de la dictadura acá, que es la que los obligó a irse, sino en tiempo de la dictadura allá. Y nosotros la tenemos como ignorada, como en segundo o tercer plano. Y ellos no paran de militar la Argentina, no paran de militar la Argentina. Y te hablan así, como vos, como yo, como ustedes, en ese castellano argentino. No podés creer que viven hace 45 años en Berlín, hace 45 años en París, en Italia. Ellos te hablan así. Lo único que tienen un castellano setentoso. Han quedado con palabras, términos graciosos del 70, pero después se pueden sentar en una confitería de Callao que no vas a decir venís de Alemania. Porque así vive en la Argentina, con ese compromiso que está plasmado en el hablar. Es lógico que se hayan quedado en el habla de los 60, pero al mismo tiempo pienso, qué orgullo para vos. Te íbamos a preguntar con Alejandra por algún proyecto tuyo, y ya nos has dicho que vas a plasmarlo en otro libro. Así que está contestada, creo, esa pregunta. Me voy adelantando. Al mismo tiempo, eso sigue, porque el otro día hubo un encuentro acá, una marcha, y los argentinos también, otros argentinos, volvieron a marchar en esos países. Por supuesto. Por eso te digo que la militancia de esa generación sigue intacta, y cada uno de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, lo que hacen es representarlos a ellos, seguir, tomar esa bandera y seguir. O sea, es un ejemplo que a mi criterio merece todavía mayor respeto, mayor honor y mayor trascendencia. Pero creo que los juicios, que por ejemplo hoy lo escuchaba a Pablo Llanto decir, los juicios que se continúan por verdad y por justicia, son la herencia que ellos nos dejaron, ¿no? Los 30.000 y los exiliados y las exiliadas. Son nuestro respeto hacia los y las desaparecidas. Y así que este libro, este proyecto, también es hijo de Osvaldo. O sea, para mí es una continuidad de esta memoria, de este ejemplo, de este legado de Osvaldo Bayer, que este gobierno quiere tapar, quiere matar, y no lo va a lograr. No lo va a lograr. No, tal cual. O sea que tu nuevo libro va a tratar sobre este tema, sobre los desaparecidos, ¿no? Más que nada sobre los exiliados, o sea... Sobre los exiliados, ajá. Sí, bien. Más que nada sobre las y los exiliados, aunque indefectiblemente hablas
de Obviamente. nuestros desaparecidos, ¿no? No puede no hablar. Pero en realidad los protagonistas en este trabajo serían ellos. Porque eso fue Osvaldo. No nos olvidemos que Osvaldo estuvo 7 años fuera del país, exiliado en Alemania. Pero él militaba allá. Él fue uno de los primeros en recibir a las madres de Plaza de Mayo, a las nacientes madres de Plaza de Mayo. Claro. Eve de Bonafini se hospedaba en la casa de la familia de Osvaldo. Y él acompañaba a ella, como lo hizo Osvaldo Soriano y como lo hicieron tantos, las acompañaba para que su palabra tuviera peso, tuviera sostén y pudieran volver a la Argentina con toda esa carga de legitimidad que le daba desgraciadamente, o que desgraciadamente la tenían que buscar en el exterior. Y Osvaldo fue Osvaldo Bayer en ellas y con ellas. Creo que ahí es donde hay una transformación de Osvaldo en este otro Osvaldo, en el que hoy amamos por esa coherencia, por esa valentía y por ese poder ver mucho más allá de las apariencias. ¿Y tu libro, tu nuevo libro ya tiene un nombre? ¿Ya sabes más o menos para cuándo va a aparecer? Tiene título y subtítulo, se llama Una intensa historia de amor, el exilio no olvida. Ah, qué hermoso nombre. Una intensa historia de amor. Una intensa historia de amor, el exilio no olvida. Hermoso. Y yo calculo que va a salir dentro de un mes por la editorial Gogol y estamos trabajando con el editor y yo le calculo 1 mes y medio. O sea que falta poquito. Muy poco. Vamos a tener ahí. Sí. Bueno, falta poco. Yo la verdad quería hacerte una pregunta más sobre tu otro libro. Dale. Quería saber cómo fue ese encuentro con Cristina. Bueno, también si querés hablarnos sobre Alejandro Apo, pero sobre todo con Cristina también. ¿Cómo fue? Mira, a Cristina la buscamos, porque ya estábamos tan agrandados con Osvaldo, así te lo digo, porque a Osvaldo también le encantaba eso de que fueran al Tugurio, porque eran personalidades que él se las encontraba, pero no venían a su casa. De repente venían todos a su casa. Ya estábamos tan agrandados con Osvaldo que dijimos, bueno, que venga en ese momento la expresidenta y venga a hablar de, en este momento era de Rodolfo Walsh, que después vino Palo Llanto a hablar de Rodolfo Walsh. Que venga a hablarnos de Rodolfo Walsh. Bueno, por supuesto estábamos re agrandados, pero no llegábamos a Cristina, la verdad sea dicha. Pero un día que estábamos tomando mate con el viejo, caen al Tugurio Tristán Bauer y Oscar Parrilli a decirle a Osvaldo si aceptaba una propuesta de Cristina, que era acercarse al Tugurio para entregarle un presente, un homenaje a su trayectoria. Como ciudadana común, porque de hecho vino ella solita con ellos dos, Osvaldo le dijo que sí, que por supuesto, que iba a ser bien recibida en el Tugurio. 15 días después estábamos él y yo tomando mates con esta pinta, un desastre. Bueno, nos pusimos a trabajar, vino Esteban Bayer también, el hijo menor de Osvaldo, se vino de Alemania, sus hijos viven allá, y bueno, y se produjo el encuentro en el Tugurio, un encuentro que iba a ser de media hora, se prolongó por casi 2 horas, sí, seguro. Precioso, un encuentro precioso, lindísimo, hablamos de todo, en ese momento gobernaba Macri, nos comprometimos a guardar discreción sobre ese encuentro. Por lo tanto, este capítulo en donde el homenajeado termina siendo Osvaldo, o sea, todo el libro es Osvaldo homenajeando a otros. El último capítulo es Cristina homenajeando a Osvaldo. Entonces cierra siendo él el homenajeado. Es un capítulo que rompe con la estructura de los demás, es mucho más cortito, y lo que hacemos es contar todos los alrededores de ese encuentro, pero no lo ha charlado, porque asumimos ese compromiso pedido por Cristina. Entonces contamos todos los alrededores y el por qué Cristina estaba en el Tugurio homenajeando a Osvaldo. Y yo le digo que fue para mí un flash, pues. Fue increíble. Estaba ahí sentada con Cristina, brindando, además, porque brindamos con vino, ella se trajo unas botellas de vino, y nada, fue una conversación muy seria por un lado, muy divertida, la risa, y fue inolvidable, muy lindo fue. Qué lindo, linda experiencia realmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy bueno. Y con Alejandro Apo fue hermoso también, ¿eh? Me imagino. Muy, muy lindo. Y Alejandro Apo es el día de hoy que cada tanto se acuerda y me tira alguna palabra, algo, y tiene un lugar importante en el libro porque a él le tocó homenajear la vida de Eduardo Galeano, que dedicó su pluma al fútbol también, igual que Osvaldo. Osvaldo escribió sobre el fútbol. Entonces, en este caso, nos fuimos, si bien de la mano poética, pero nos fuimos hacia el fútbol. Y fue hermoso, fue muy lindo. Claro, sí. Le dieron un lugar importante al fútbol, ¿no? Sí, Entre sí. tantos temas diversos, el fútbol... Por eso hay diversidad de invitados. También está Fontova, y de repente te aparece un Jaime Torres o un Miguel Ángel Estrella, porque vamos abarcando la palabra y la palabra poética, pero de distintos ángulos. No siempre lo mismo, porque es un embole, ¿no? Así que, entonces la dinámica que tiene este libro es que una vez que leíste el prólogo, que es esencial leerlo, después vos podés irte al capítulo 5, irte al 10º, volver al primero. No tenés que leerlo de la primera a la última. Vos podés agarrar o el poeta que preferís o el invitado que preferís. Y todo empieza y termina, pero a su vez está interrelacionado. Hablan entre sí los capítulos, pero podés empezar por el 5 si querés o por el 10º. Sí, tal cual, porque yo leí El encuentro con el diablo, claro. Lo leí y bueno, y está bien, se entendió perfectamente. Exacto. Sin haber leído otras partes, ¿no? Exacto. Alicia, ¿vos querés? Sí. Quería decirte que escuchándote, si bien confieso de nuevo que no leí tu libro, me doy cuenta que es un libro profundo, pero al mismo tiempo ameno, fácil de leer y llevadero, porque es un libro gordito. Es gordo el libro. Claro, es gordo. Importante. Porque Osvaldo no paraba de elegir poetas. Escribir, me imagino lo que te habrá costado. Sí, pero al mismo tiempo, había que desgrabar eso, porque ustedes piensen que eran encuentros ahí en el Tugurio con esa mesita redonda, poníamos un micrófono muy chiquitito en el medio de la mesa y se hablaba, porque la idea era que la palabra fluyera, no eran entrevistas. Siempre fluía en función, obviamente, de un tema, un poeta y demás. Pero la palabra fluía mientras circulaba el mate, circulaban las facturas, los churros, después las copas para brindar. Hay que desgrabar eso, hay que desgrabarlo, es un trabajito, pero una vez desgrabado, seleccionar las partecitas más importantes que van intercaladas con un trabajo de contextualización de cada cosa que se iba diciendo. Entonces el libro va y viene en la historia nuestra, para que el lector entienda de qué estamos hablando. Por eso Pablo Yonto, en la presentación del libro en la Feria Internacional del Libro del 2024, dijo que él, y eso me sorprendió, que él lo usaba con sus alumnos de la carrera de Comunicación Social, para que los alumnos se metieran primero en la generación esta del 60-70 que supo dar esta lucha, se metieran en el rol de la palabra y de la palabra poética, y además en esto del periodismo, investigación, historia, y de cómo se plasma y cómo se lleva adelante, ¿no? Porque para hacer esto tuvimos muchos encuentros con el viejo por fuera de los invitados y un trabajo bibliográfico y de sus carpetas que él tenía ahí en el Tugurio, que siguen estando ahí, y bueno, eso está plasmado en cada capítulo. Así que bueno, pero la lectura siempre buscamos que fuera amable en el sentido de que te invite a seguir leyendo sin que se te trabe y digas esto no entiendo nada, lo cierro. No, va fluyendo. La idea es que fluya y que el lector no se quiera ir del libro. Bueno, con la diferencia de nivel, por supuesto, porque no nos podemos ni acercar, te confesaré que con esos elementos tan básicos que ustedes construyeron, esas charlas que después fueron libro, nosotros hoy estamos iniciando este primer programa de 8 mujeres muy bien, con elementos muy básicos y haciendo nuestra primera entrevista con vos. Estamos de estreno. Realmente ha sido maravillosa. De mi parte, te agradezco mucho y solo me resta hacerte una pregunta que me gustaba hacerte porque admiré a esa persona.
Miguel Ángel Estrella. ¿Cómo te impactó a vos, persona, Miguel Ángel Estrella, sabiendo de lo que había pasado y demás? Hermoso. Miguel Ángel Estrella, hermoso. Nos hicimos muy amigos también con su hija, Paula Estrella. Yo tuve la oportunidad de, además de conocerlo, no solo en el Tugurio, que era la primera vez que yo los veía, todos era la primera vez que yo los veía ahí en el Tugurio, sino que después, como yo vivo en la costa, cuando estaba en Buenos Aires me invitó varias veces a parar en su casa, ahí en el Bajo Flores, y me contaba historias hermosísimas. Conocí todo ese salón enorme que tiene en el piso de arriba donde están sus pianos, un tipo muy divertido, muy sensible, muy comprometido. Después lo volví a ver allá en Francia, lo encontré otra vez porque me hospedaba en la casa de la hija, en la casa de Paula, y él tenía una admiración por Osvaldo Bayer profunda, muy profunda. Yo me topé con un tipo muy sensible y divertido a la vez. Todos los personajes o personalidades, empezando por Osvaldo, eran y son personas muy divertidas. Sáquenlas del lado de la solemnidad, de la cara seria, de la voz, muy divertidas. Y Miguel Ángel Estrella no fue la excepción. Un tipo muy sensible, muy, muy dolido también por lo que estábamos viviendo en ese momento. Y él vivía en una casa en el Bajo Flores que la había sido comprada en el tiempo del peronismo, cuando uno compraba las casas a 30 años, y la había comprado cuando era jovencito con la mamá de sus hijos. Y ahí siguió viviendo siempre. Nunca se mudó de barrio ni de casa. Esa era la sencillez de Miguel Ángel Estrella. Sí, yo lo vi brevemente y era admirable su humanidad. Sí. Yo por mí voy a darme por muy satisfecha con tus respuestas. Te voy a saludar con toda admiración y creo y espero que esta no sea nuestra única entrevista, sino la primera charla. Has inaugurado vos nuestro 8 Mujeres y ahora le voy a pasar a Alejandra para que ella te diga qué sintió. Yo me siento muy honrada de haberte comentado con vos estas cosas y no tengo más que decir que despedirme. Bueno, te agradezco, muchas gracias por tus palabras, gracias por estar comentando con esta sencillez y con esta simpleza y sensibilidad la vida y la obra de Osvaldo, que él le daba mucha prioridad a eso, ser sencillos, simples y honestos. Así que creo que él estaría muy a gusto si fuera el entrevistado en una charla como esta. Así que gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Mariana. La verdad que a mí me pasa lo mismo que dijo Alicia. Me sentí muy bien con la entrevista. Me encantó haberme enterado de los pormenores de este libro. Y por supuesto que después que venga este otro libro que va a salir dentro de un mes, seguro que te vamos a hacer otra entrevista si nos contás cómo fue toda tu experiencia con este libro. Nuevamente, ¿no? Nos contás sobre este libro. ¿Sí? Dale, bueno. Che, muchas gracias. Felicitaciones, las felicito realmente, 8 Mujeres, me gusta ese título. Así que les deseo lo mejor de acá hasta el infinito, porque 8 Mujeres, hay mucho para decir, mucho para hacer, mucho para proponer, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por haber estado con nosotros.